A nuestro tiempo, una de esas siniestras ironías. Un hombre está debatiendo libremente en la universidad, confrontando sus ideas con sus adversarios. Le disparan en el cuello. Y las balas del rifle con el que es asesinado llevan consignas antifascistas. El fascista sería el que pone el cuello, entonces, y el antifascista el que pone la bala. El hombre que va a discutir sus ideas libremente a la universidad es el fascista, y el que lo mata de un disparo en el cuello, el que se dice antifascista. Al fin se ha capturado al que casi con toda certeza ha asesinado al activista conservador Charlie Kirk. Es un chico de 22 años, varón blanco, con muy buen expediente académico y absolutamente fanatizado políticamente. Y aficionado a los videojuegos, aunque esto es circunstancial porque todos somos aficionados a los videojuegos. Había compartido sus planes homicidas con sus amigos, también con sus familiares, y gracias a eso ha sido capturado. Con un alto grado de certeza lo tenemos, está detenido. Todo el mundo ha hecho un gran trabajo, la policía local, el gobernador, todo el mundo ha realizado un gran trabajo. Bueno, todo el mundo. Lo anunciaba esto de forma apresurada en la televisión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amigo personal de Charlie Kirk. Y respecto del buen trabajo del FBI, hombre, esto está en cuestión, porque andaba dando palos de ciego hasta que la familia del asesino consiguió que se entregara. Han pasado 2 días en los que no había ni una pista y las que había parecía que no conducían al verdadero autor del asesinato. Respecto de los mensajes encontrados en los casquillos, son una melopea de antifascismo pop, de tipo Bella Ciao, y cultura del videojuego, del meme. Unos ponían flecha arriba, flecha derecha y 3 flechas abajo, que esto es lo que se interpreta como una referencia a una de estas secuencias de movimientos, ¿no?, de los videojuegos. En concreto, este es uno que se llama Helldivers, y por el cual tú lanzas una bomba. Bueno, tenía grabadas frases que se usan para trolear a usuarios en comunidades de juegos de rol en línea. Lo atrapamos. Eso ha declarado el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa, y ha indicado que Tyler Robinson, de 22 años, había sido ingresado en la cárcel del condado de Utah y que, y esto es importante, se cree que ha actuado solo. Las autoridades policiales afirman tener pruebas físicas que lo vinculan con el tiroteo. Lo que no sabemos es si han obtenido ya una confesión. También les ayudó a seguir la pista un mensaje en una aplicación de chat llamada Discord, en la que este Robinson hablaba de la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega. Pero lo que fue decisivo fue que la familia alertó de que este Robinson se había radicalizado y de que había hablado con familiares y con amigos de sus planes homicidas. Lo que ahora se pregunta es cómo alguien de 22 años y sin adiestramiento militar consiguió alcanzar un blanco a 200 metros con tal precisión. A free and democratic society, which is what America is supposed to be about, depends upon the basic premise that people can speak out, organize, and take part in public life without fear. Un extracto de un comunicado sonoro, audiovisual, de Bernie Sanders, que luego les voy a relatar, porque yo creo que es un buen ejemplo de cómo afrontar un crimen político como el que se ha llevado la vida de Charlie Kirk. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, hoy continúa el duelo por Charlie Kirk, que se mezcla con las adversativas de quienes cobardemente justifican el asesinato, incluso con esa fórmula lamentable desde las antípodas ideológicas, ¿no?, esta coquetería de priorizar el repudio de sus ideas sobre la condena de su asesinato, como si el asesinato fuera una mera nota al pie. Luego están los que sugieren, sin atreverse a afirmar, que en realidad se lo había buscado o que fue la víctima de sus propias ideas porque defendía la segunda enmienda. Entre estos no solo están perfiles anónimos, luego también están ilustres comentaristas del mainstream. Y también en España, curiosamente, como Stiñas y Guardans, que desgraciadamente ha decidido darse a conocer de verdad en esta infeliz ocasión.
No siempre la ignorancia es mala, ¿eh? A veces ignorar lo que hay dentro de una persona, pues uno vive mejor, ¿no? Bueno, hoy hay una sensación en Estados Unidos de que algo se ha roto. La historia de Estados Unidos está marcada por asesinatos políticos que a su manera condicionaron su rumbo o conmovieron a una población en un trauma colectivo, ¿no? Puede que eso haya ocurrido con el asesinato de Charlie Kirk, una persona que era muy cercana a Donald Trump, a J.D. Vance, y que actuaba como un puente entre el MAGA, el Make America Great Again, y las universidades, digamos el lugar más hostil, porque ahí es donde hacía su eficaz proselitismo político, en el lugar más reactivo o más reacio a la derecha americana. Ayer ya claro, como hay tantos ejemplos negativos, ¿no? Y a veces uno tiende a la desesperanza al enfrentarse o al asomarse a ese abismo que en ocasiones son las redes sociales. O a representantes políticos como Irene Montero, ¿no? Que ha decidido que iba a aprovechar la situación del asesinato de Charlie Kirk para hacer un elogio de la virtud suya, de su propia virtud, es decir, para situarse, por supuesto, por encima del asesinado. Claro, como uno tiende al desaliento, ¿no? Cuando atiende a estos ejemplos lamentables. Yo estoy tratando de traerles algunos ejemplos virtuosos, ¿saben? Para que al menos así podamos afrontar con cierto ánimo, ¿no? El fin de semana al menos. Ayer les hablaba de Rachlin, por ejemplo, el columnista de The New York Times, un columnista progresista, indudablemente progresista, muy influyente en el Partido Demócrata y que ha escrito un artículo claro, preciso, muy bien escrito además, y con una altura moral inatacable. Fíjense que Bernie Sanders puede ser la bestia negra, ¿no? Del movimiento MAGA, ¿no? El más alejado de cuantos políticos ejercen en Estados Unidos con una cierta influencia de Donald Trump o del pensamiento de Charlie Kirk. Hombre, Bernie Sanders no me dirán que es un centrista siquiera, o no lo suficientemente. Bueno, aquí en España ya hay quien considera que 1 milímetro a la derecha de John Idígoras ya te hace conservador. Pero hombre, Bernie Sanders... Bueno, pues Bernie Sanders ha dado un mensaje, ha dado un verdadero ejemplo para la gente como Irene Montero, que dicen admirarle, de cómo reaccionar cuando se produce un asesinato político y cómo hacerlo sin adversativas y sin la asquerosa coquetería ideológica de quienes sienten la necesidad de hablar de las ideas del asesinado. A free and democratic society, which is what America is supposed to be about. Dice, una sociedad libre y democrática, que es de lo que se supone que trata Estados Unidos, depende de la premisa fundamental de que las personas puedan expresarse, organizarse y participar en la vida pública sin miedo, sin preocuparse de que puedan ser asesinadas, heridas o humilladas o expresar sus opiniones políticas. De hecho, esa es la esencia de lo que significan la libertad y la democracia. Tú tienes tu punto de vista, eso está bien. Yo tengo un punto de vista diferente al tuyo, eso está bien, debatámoslo, presentemos nuestros argumentos al pueblo estadounidense en los ámbitos local, estatal y federal y celebremos elecciones libres en los que la gente decida lo que quiere. A eso se le llama libertad y democracia y quiero que participen en ese proceso la mayor cantidad de personas posible, sin miedo. Antes de eso hace un preámbulo Bernie Sanders en la que habla de Charlie Kirk, de todo lo que le alega de Charlie Kirk, aunque eso sea en este caso circunstancial, pero sobre todo de que Charlie Kirk utilizaba las armas de la democracia, es decir, iba con sus ideas a la universidad a confrontarlas con las ideas de aquellos que pensaban radicalmente distinto, para ver si así alguien convencía a alguien. Ya ven que España no ha permanecido ajena a las consecuencias del asesinato de Kirk. Bueno, aquí desde luego en asesinatos políticos también tenemos un posgrado. Y de discursos del tipo se lo merecía o algo habrá hecho, ¿no? Hoy Alberto Núñez Feijóo abría el curso político en Andalucía y lo hacía precisamente refiriéndose a quienes justifican o relativizan la violencia política. Yo no quiero vivir en un país ni en un continente que relativiza la violencia. Son vidas humanas. Por eso yo me niego a justificar bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia cualquier forma de violencia. Aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología, le digo, el ultra eres tú y no la persona que ha caído asesinada. El ultra eres tú.
Bueno, se trataba de un acto en el que se daba inicio al curso político en Andalucía, una comunidad crucial que fue una de las federaciones, la federación más importante del Partido Socialista y que hoy es casi la más importante del Partido Popular, y donde el Partido Socialista presenta una debilidad más anémica. Al menos eso es lo que dice la demoscopia, seguramente excepto el CIS. Bueno, en este caso incluso el CIS, fíjense, le anuncia a María Jesús Montero el peor resultado de la historia del PSOE, superando incluso a Juan Espadas. Feijóo ha vuelto a la carga contra el gobierno por los escándalos de corrupción y lo ha hecho con sonoras palabras dirigidas muy específicamente al Ministerio de Transportes, que es donde presuntamente han ido una organización criminal que logró los favores del ministro y que corrompió también a la presunta cúpula del PSOE. Y ahí es donde parece que quiere empezar la transformación política de España, de la España institucional, en el caso de que algún día llegue al gobierno. Y se refiere no solo a José Luis Ábalos, también a Óscar Puente. No habla de ellos por su nombre, pero es fácil entender quién se esconde detrás de cada una de estas sonoras etiquetas. Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y los gestionaremos con servidores públicos, con gente que sepa de redes ferroviarias y no se dedique a las redes sociales, que eso no arregla los problemas de los trenes, que los perjudica. Bueno, ¿y qué está ocurriendo hoy en el gobierno? Bueno, en el gobierno no están hoy más pendientes de Alberto Núñez Feijóo que de sí mismos y de tratar de recomponer los pedazos rotos de su relación con Junts. Aquí se lo hemos contado durante toda esta semana. El PSOE y el PSOE Sánchez reprochan a Yolanda Díaz que haya puesto en peligro su relación con Carles Puigdemont por su obstinación en tramitar la reducción de la jornada laboral, que es una iniciativa que estaba abocada al fracaso desde el principio. La soledad de Yolanda Díaz en el Congreso durante ese trámite, con la bancada azul desértica, fue una imagen bien buscada. También que Sánchez hiciera el inequívoco gesto de desprecio de irse al cine mientras se votaba el proyecto estrella de Sumar, que esperemos que le haya gustado más El Cautivo que a Carlos Bollero. No querían que llevase al Pleno este proyecto porque sabían que no prosperaría y que en el trámite se dañaría la relación con Junts. Y así fue. Bueno, de hecho, fue aún peor de lo que preveían, porque el debate fue amargo y Yolanda Díaz se empleó con Miriam Nogueras como nadie en el gobierno le ha hablado a nadie de Junts desde que dependen de sus 7 votos. Y luego encima Yolanda Díaz vino aquí con Alsina y habló de la forma chantajista con la que Junts negocia, con lo cual todo iba empeorando. Yolanda Díaz, ¿por qué llevó la reducción de la jornada laboral? ¿Porque tuviera alguna esperanza de que esto iba a prosperar? Hombre, sí, ya lo había dicho Foment del Trabal, que estaba en contra. Era evidente que Junts también se opondría. Lo que pasa es que Yolanda Díaz quería hacer cartografía moral. Aquí están los buenos, aquí están los malos. Quienes voten en contra de esta medida son los reaccionarios, el capital, y los que están en la trinchera buena de la lucha de clases son quienes votan a favor. Pero a veces la cartografía moral solo sirve para adornarse. Y en este caso parece que el gobierno estima que el perjuicio ha sido mayor que el beneficio. Y ahora tienen que someterse al humillante ceremonial de la genuflexión ante el prófugo. No se vaya a enfadar porque Yolanda Díaz le ha dicho que es un malvado representante del capital. La más apresurada es la primera concernida, que es María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que claro, tiene que negociar los presupuestos. Que más allá de esa intensidad del debate, mano tendida a Junts para que se siente, para poder ver cómo podemos acompañar esa reducción de jornada, fundamentalmente en los sectores que pueden tener más dificultad para poder ponerla en marcha. Y también ha acudido raudo a rendir pleitesía para el desagravio el ministro para todo, Félix Bolaños. En el Congreso de los Diputados y en el Senado pues son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. También le digo que con independencia de un debate sectorial, el Gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.